a Colombia, cambiando radicalmente de tema, pero nos quedamos en los Estados Unidos, seguimos con las decisiones que viene tomando Donald Trump, pero ahora, claro, con un objetivo, que es Gustavo Petro. No es solo Maduro, también es Petro. ¿Cómo estás, Sergio, querido? Un placer saludarte. Darío, un gusto saludarte, qué bueno estar contigo aquí en toda la información desde Colombia para DNews. Y sí, te comento que hay una situación muy fuerte. Los calificativos por parte de cada uno de los presidentes, tanto de Estados Unidos como de Colombia, se siguen subiendo de tono, Darío, y así lo dio a conocer en las últimas horas el presidente Donald Trump, que ha calificado a un Gustavo Petro como un hombre malo, le da órdenes para que pueda acabar con el narcotráfico, lo cataloga nuevamente como líder del narcotráfico en Colombia y dice que es hora de acabar con las fábricas de narcotráfico que se presentan en Colombia. Esto realmente es algo que va subiendo de tono. Este 2025 ya no fue el año para una reconciliación entre los dos mandatarios, pero recordemos, Darío, que a inicio de año yo creo que el sueño de Gustavo Petro era estar siempre presente todos los días de su gobierno en la Casa Blanca y lo logró, porque definitivamente cada vez que le preguntan en una conferencia de prensa a Donald Trump sobre Gustavo Petro, hay unos descalificativos muy grandes que pareciera que esto le gustara y le va muy bien al presidente colombiano en un momento electoral en Colombia y que ya empieza a moverse la política en forma cuando estamos apenas cerca de 3 meses para la primera consulta popular en Colombia y saber cuáles son los candidatos definitivos que van a llegar a la Casa de Nariño a reemplazar a Gustavo Petro. Bueno, efectivamente está muy bien esto que apuntás vos y es algo que hemos dicho, ¿no? Más allá de que todo esto sea muy malo para Colombia, porque no es bueno este nivel de tensión con los Estados Unidos, independientemente de lo que se pueda pensar acerca de Trump, acerca de lo que está haciendo contra Maduro, etcétera. Pero probablemente sí sea bueno para Petro, para un Petro que le permite que se hable de esto y no de otras cosas y para que además pueda seguir manteniendo, bueno, un relato épico respecto de que se está enfrentando al gran imperio estadounidense, algo que siempre ha funcionado como retórica en la izquierda latinoamericana. Así que efectivamente esto a Petro le da resultado. Pero repasemos lo que decía ayer Donald Trump, que fue de verdad muy duro contra el presidente. And in fact, even when they had better presidents than they have right now, that's how they're making a lot of money, drugs. I used to complain about it when they had a very nice president, but he wasn't doing it. It was all talk. They are a drug manufacturing machine, Colombia, and we're not going to be part of it. So we're going to drop all money that we're giving to them. It has nothing to do with them stopping drug production. And you look at the fields are loaded up with drugs, and they refine the drugs, and they make tremendous amounts of cocaine, and they send it all over the world, and they destroy families. No, Colombia is out of control, and now they have the worst president they've ever had. He's a lunatic who's got a lot of problems, mental problems. Esto dijo Trump acerca de Petro hace meses. Esta fue una de las primeras advertencias que hizo Trump contra el presidente Petro. Ayer, hablando respecto del despliegue militar en el Caribe, después de que le preguntan por Maduro, le preguntan por Petro y hace amenazas en un tono bastante parecido a las que hizo contra Trump. Después vamos a estar viendo el mensaje que publicó ayer, lo que le dijo ayer a Gustavo Petro. Esto es, insisto, un poquito más viejo. Lo vamos a escuchar en inglés, así que vamos a hacer una traducción simultánea. Vamos. Venezuela, Colombian President Gustavo Petro criticized the United States by saying, well, the Southwest is stolen land and that it should be returned to Latin America. I just wanted to know what your response to that is. Well, he has to watch because, he's Tiene got que tener drug cuidado. factories. They make cocaine in Ellos Colombia. hacen cocaína en Colombia. And he's no friend of the United No es un amigo de States. Estados Unidos. Very bad guy. Es una persona muy mala. And, he's got to watch his ass because Tiene he que makes tener cocaine cuidado and con they su send it culo, into the perdón, United pero States of America from Colombia. We love the Colombian nosotros amamos people. al pueblo colombiano. I love the Colombian Yo people. amo a los They're great colombianos. people, energetic, smart, Son great. gente energética, But their new inteligente, leader is pero a su líder troublemaker. es un And causador de you better watch problemas. it. You better close up those Y cocaine es mejor factories. que tenga cuidado y At que least cierre 3 esas fábricas major de cocaína. factories. We know where they are. Sabemos dónde You están better esas fábricas de close them up cocaína. fast, yeah. Mejor que las cuide y que las cierre. Bueno, perdón por las desprolijidades. Sergio,
creo que son las declaraciones más duras que ha hecho, ¿no? Mejor que tenga cuidado con lo que hace. Mi problema no es con Colombia, sino con Petro, ¿no? Como separado de esa situación, que las sanciones que se están presentando es al presidente de la República, a Gustavo Petro como mandatario, o más bien a Gustavo Petro como político, pero una cosa diferente es el país. Y ya lo había dicho a inicio de semana y también la semana pasada, Darío, si recuerdas, Marco Rubio también había cambiado la forma en que se dirigía a Colombia, diciendo que Estados Unidos seguía siendo un socio principal en tema de comercio diplomático para Colombia y en tema de seguridad. Así el gobierno colombiano no lo quisiera, pero mira, Darío, cómo cambian las cosas. Cuando Colombia cierra las puertas directamente en temas de seguridad con Estados Unidos y con Israel, es cuando más se está acrecentando la violencia en Colombia y cuando los grupos armados tienen una alta presencia en nuestro país y la inteligencia colombiana pareciera que no da pie con bola, como se dice aquí en Colombia, frente a las circunstancias de prevenir nuevos ataques. Así que le está saliendo caro en este momento al gobierno nacional cerrar esas puertas en temas de seguridad, sobre todo con Estados Unidos y con Israel. Y aquí Donald Trump deja totalmente claro, la situación es con Gustavo Petro, le advierte que debe tener cuidado de lo que está haciendo y de seguro que esta es, hilando un poco delgado, todo lo que está haciendo Gustavo Petro de defender a un Nicolás Maduro, de mostrarlo como una persona que colabora contra el narcotráfico, de mostrarlo que es una persona que no está vinculada al cartel de los soles, de vincularlo que es una persona que está colaborando en la frontera, en la creación de una zona binacional, de un gobierno que está ayudando energéticamente a Colombia, es decir, le saca todo lo que mejor pueda referenciarlo y escondiendo todo lo que Estados Unidos está apuntando y que por supuesto esta es la ofensiva más grande que está realizando la Casa Blanca en aguas internacionales del Caribe. Y esta es una muestra también de lo que veíamos recién con Marjorie Taylor Greene, esta republicana de extrema derecha, antisemita, pero que defiende a Maduro, que defiende también las posiciones islamistas en contra de Israel. Allí hay claramente una alianza tejida entre la extrema izquierda, que representa a Maduro, que representa a Petro también, que efectivamente se adoptan posiciones antiliberales, antiestadounidenses y que se alían al extremismo islámico y que efectivamente empieza a mostrar una alianza, insisto, parece que extrema derecha y extrema izquierda coinciden en estos puntos, ¿no? Para mirar, siempre hay que estar lejos de esas posiciones. En este contexto, Sergio, mostrábamos también la política que está llevando adelante Estados Unidos de incentivar las autodeportaciones y hubo allí un mensaje de la embajada en Colombia. Sí, Darío, en las últimas horas la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá envió un mensaje directo a todos los colombianos que se encuentran en territorio estadounidense, donde los invitan a autodeportarse, a poder tener los beneficios económicos, los beneficios de tramitología y los beneficios de poder regresar a Estados Unidos sin ningún inconveniente y además poder salir de Estados Unidos como si fueran turistas, como si nada hubiese pasado y además se les condonan adicional pues las multas que lleguen a tener por no haber salido del país y estar de manera irregular. A través de un trino que lo estamos viendo en pantalla en este momento, Darío, dice la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá: durante estas fiestas reúnete con tus seres queridos en casa. Si te encuentras en Estados Unidos sin estatus legal, la aplicación CBP Home ofrece viajes gratuitos, un bono de $1,000 y otros recursos si cumples con los requisitos. Ese bono de $1,000 se subió a los 3,000, que era lo que tú estabas diciendo hace pocos minutos de la forma como Estados Unidos está haciendo esta estrategia para poder cautivar a los migrantes irregulares y que puedan recibir estos $3,000 y regresen antes de finalizar el 2025 a sus diferentes países. Y en este momento la invitación es a los colombianos que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos. Bueno, claro, casi como si fuera un viaje de placer lo están proponiendo, ¿no? Evidentemente no es fácil, el que está ilegal no tiene ganas de irse, ¿no? Está claro. Bueno. Claro. Sergio, la Casa Blanca como si se convirtiera en una agencia de viajes. Exactamente. Nos metemos con lo que está pasando allí dentro, más allá de todo el ruido, la situación con Trump. Contanos un poquito cómo está avanzando todo el debate que gira en torno a esta declaración de una emergencia económica y cómo ha sido la reacción de la oposición, sobre todo.
Pues Darío, te cuento que ya se conoció el decreto, el primer decreto donde se oficializa la emergencia económica en Colombia por 30 días. Aún faltan los decretos donde le da toda la plenitud de ley a estos argumentos y que se ha publicado en el diario oficial. Cuando sea publicado en el diario oficial, que se tiene previsto que sea hoy en horas de la tarde o de la noche, ya la Corte Constitucional podrá reunirse para poder verificar qué es lo que está proponiendo el gobierno colombiano. Algo importante, ayer te decía que dentro del borrador de decreto que se conocía estaba el aumento al gravamen de movimientos financieros, que en Colombia se conoce como el 4 por mil, y lo querían subir al 5 por mil. Definitivamente no va. Ante tanta crítica que se generó en Colombia, el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda decidió retirar este impuesto, pero sí se quedan los impuestos adicionales que te comentaba que puede golpear a la clase media en Colombia, que es el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, el impuesto adicional al cigarrillo y tabacos y el impuesto a los movimientos, a las apuestas que se hacen a través de Internet. Para el gobierno nacional esto está apostando directamente a los megarricos, donde el impuesto al patrimonio sí se le viene incrementando circunstancialmente a quienes tienen gran patrimonio en Colombia, y también algo que Gustavo Petro lo quiere hacer desde el inicio que llegó al gobierno, Darío, y es poder aumentar los impuestos a las utilidades de los bancos en Colombia. Y esta nueva situación lo está llevando a subir el impuesto de las utilidades de los bancos del 5% al 10%, porque él considera que sus políticas económicas han llevado a que los bancos en nuestro país se vayan incrementando mientras pasan los días de su gobierno. Los candidatos, por supuesto, que se refirieron, Darío. Bueno, a ver, planteabas vos, te diría, adelantabas vos ayer, Sergio, que esto iba a terminar judicializado y que la Corte, a pesar de que está en receso, podría decidir evaluar esto a través de reuniones vía virtual. Abelardo de las Prielas, que es el candidato de Defensores por la Patria, que es uno de los que tiene posiciones más duras, más extremas contra Gustavo Petro, fue uno de los que se adelantó, ¿no?, al plantear esta idea de judicializar los decretos que está firmando el gobierno. A ver, veamos lo que decía. Defensores de la Patria, hoy lunes 22 de diciembre, en las primeras horas del día, interpuse 2 acciones judiciales contra las ilegalidades y las tropelías del régimen de Gustavo Petro. La primera, una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica. Ese decreto es abiertamente ilegal. No existen hechos extraordinarios que lo justifiquen. El país está quebrado, pero por la corrupción y el despilfarro del régimen. Por eso acudí a la Corte Constitucional pidiendo primero la suspensión inmediata del decreto y que esa corporación sesione de forma extraordinaria, incluso en Navidad, para atender el asunto. La segunda demanda es una acción popular por la venta de 23 billones de pesos en TES, que son títulos de deuda, sin subasta pública, a un solo inversionista extranjero que nadie conoce. Esto claramente afecta el patrimonio público, la moralidad administrativa y la transparencia que debe haber en el manejo del Estado. Esta solicitud fue hecha ante el Consejo de Estado, pidiendo también suspensión inmediata de esa operación y sala extraordinaria para que resuelvan pronto. En Colombia nadie está por encima de la ley. Seguiremos defendiendo la Constitución y los recursos públicos. Yo confío en que las altas cortes pongan freno a la destrucción de Colombia. Hoy, más que nunca, estoy firme por la patria. Qué personaje, que se viene. Vamos a ver qué termina pasando el año que viene en las elecciones. Ahora, está claro que alguna base legal me parece que tiene, ¿no? Colombiano, Darío. ¿Perdón? Sí, claro. Claro. Puede ser el Milei colombiano. Ah, el Milei colombiano, la sí, política es muy similar a como inició toda la campaña Milei. Es muy similar, Darío. Sí, no, y decías que evidentemente tiene igual base legal esto que plantea.
Sí, total, Darío, total, porque es que hay un punto clave que el gobierno nacional no está dando a conocer y es el verdadero argumento de generar una emergencia económica en Colombia. Todo lo que ha dado a conocer el decreto es que tienen déficit fiscal, por supuesto, tienen un hueco grandísimo porque le está entrando menos dinero a la nación de lo que está gastando el gobierno. Por lo tanto, eso las cuentas no le van a dar por ningún lado y eso está generando un hueco fiscal muy grande. Dice que necesitan dinero para la salud, necesitan dinero, mucha atención a esto, para poder atender la emergencia de seguridad que tiene el país. Necesitan dinero para generar los combates contra las disidencias de las FARC y contra el ELN. Cuando venían desde que llegó Gustavo Petro al gobierno, Darío, siempre el presupuesto general de la nación directamente para defensa se vino disminuyendo. Y ahora se dan cuenta al finalizar el gobierno que sí necesitaban recursos para poder combatir a los grupos al margen de la ley que en este momento tienen copado a toda Colombia. Adicional a eso, también dicen que necesitan recursos para poder pagar deuda y esto definitivamente es algo que no demuestra un buen manejo de las finanzas públicas del gobierno. Si está solicitando a través de una reforma tributaria por la puerta de atrás, como es este decreto de emergencia, pues eso anuncia que hay problemas gravísimos, Darío, internamente en el presupuesto colombiano y que están en aprietos en este momento en tema de recursos para poder tener esta situación. Es más, te cuento, en las últimas horas se hizo una venta de TES, una venta de deuda colombiana y lo hicieron al 13%, Darío, cuando normalmente Colombia consigue crédito internacional al 6%. ¿Y eso qué quiere decir? Que compraron un crédito carísimo para poder tener 23 billones de pesos colombianos y es tanta la suspicacia que se ha generado a eso que la Contraloría ya empezó a investigar a quién se los vendió el gobierno colombiano, por qué no se hicieron subastas, por qué no se hizo todo el trámite que se hace normalmente, sino fue a un solo oferente en esta subasta. Están hablando de un fondo catarí, no se sabe hasta el momento si es verdad o no, pero hay muchas cosas alrededor de las finanzas públicas de Colombia que están muy enredadas para el gobierno. Bueno, para investigar eso, porque son montos muy altos de los que estás hablando, muy por encima de lo que es efectivamente el precio de mercado y encima el dinero de Qatar de por medio, claro. Por lo menos como sospecha, vale la pena investigarlo porque aparte vemos a un presidente Petro llamativamente elogioso con Qatar, ¿no? Muy, muy elogioso y eso explicaría también muchas de las posiciones que viene manteniendo internacionalmente el presidente Petro. Para cerrar, Sergio, ¿habla hoy el presidente? ¿Qué tenés? Darío, sí, me acaban de confirmar directamente desde Casa de Nariño que a las 7 de la noche, hora Colombia, va a haber ejecución del presidente de la República y va a hablar de dos temas importantes. El primero, mucha atención a todos los trabajadores en Colombia. Se va a dar a conocer la cifra de cuánto va a ser el incremento del salario mínimo, el salario base para el 2026, cuando los empresarios y los sindicatos, los trabajadores no llegaron a ningún acuerdo. Pareciera que en este momento el gobierno nacional no va a tener en cuenta las propuestas de los empresarios que pedían un aumento cercano al 7%, mientras que las centrales obreras pedían un aumento del 16%. Es posible, Darío, que el dato de incremento para el próximo año sea entre el 11 y el 12%. Lo va a dar a conocer esta noche el gobierno nacional a través de alocución para saber cuál va a ser el incremento del salario mínimo para el próximo año y realmente si está mucho más cerca de los sindicatos va a haber un golpe significativo para las empresas en Colombia y es posible que el presidente Gustavo Petro, según nos dan información directamente desde Casa de Nariño, también se refiera a la emergencia económica que se está decretando oficialmente el día de hoy en Colombia. Bueno, importantísimo esto que estás diciendo, Sergio, porque este va a ser el corazón de la campaña electoral del oficialismo. Si efectivamente se va con un salario mínimo muy alto, no importa si es económicamente sostenible o no, no importa si las empresas van a la quiebra o no por esta suba del salario, el mensaje del oficialismo va a ser nosotros subimos acá el salario y del otro lado están los intereses de los malvados empresarios en contra. Atención porque es algo que ha dado resultado en otros lugares de América Latina. Me parece que hay que estar muy atento entonces con lo que vaya a pasar esta noche allí en Nariño. Gracias, Sergio, un lujo. Gracias, Darío. Esto se llamaría populismo económico. Un abrazo para todos. Una vez más, exactamente.